Continuamos con más Sama Noticias y lo hacemos recibiendo invitados en este bloque. Es un placer y está junto a nosotros el consultor político Maximiliano Aguiar para analizar estos 3 meses de gestión hasta ahora del presidente Javier Milei. ¿Cómo estás, Maxi? Un placer. ¿Todo bien? Muy contento de visitarlos de nuevo. Bueno, muchas gracias por venir. 3 meses muy intensos, podríamos decir. Y bueno, recién te decía que es un momento en el cual hay mucho para observar, para analizar. Estimo que también hay un trabajo muy fuerte por parte de ustedes en este caso. Sí, por supuesto. Había un cambio de etapa política, también lo hablábamos fuera del aire recién, en un sistema que está más bien diseñado para 2 fuerzas políticas dominantes. El surgimiento de una tercera fuerza política ya de por sí trastoca los modos de funcionamiento, digamos, y de las dinámicas de la política en la Argentina. Y en esta última etapa, en estos 3 meses, la dinámica ha sido muy rápida. Realmente ha habido una aceleración de los tiempos políticos en un montón de cosas que hacen que la cantidad de noticias, lo conversaba con un colega el otro día, la cantidad de noticias que se ha generado en este tiempo, novedades, entrarían básicamente al menos en un semestre. Bien. Ha pasado de todo, en una etapa donde normalmente pasa poco. Claro. En el verano en la Argentina, en enero, pasa muy poco. Bueno, estamos entrando a marzo y ha pasado de todo. Y todo lo que va a pasar todavía. Pero digo, en estos 3 meses también, bueno, en los cuales hay una mirada por parte de la gente, de tratar de esperar estos primeros 100 días, como se suele decir, ¿no? O se toma también desde el análisis político. ¿Qué se puede decir de algo que también está siempre presente, que es esto de la imagen, la medición, la imagen positiva, lo negativo, lo que observan muchísimo en el último tiempo los políticos y las políticas? Sí, en principio, antes de que asumiera Milei, en algún momento hablaba de que no iba a tener 100 días, sino 100 horas, porque la aceleración que se preveía ya desde antes de la asunción de Milei iba a ser tan alta que los procesos de los movimientos en términos de opinión pública van a ser muy fuertes. Ahora, ¿qué sucede? Digo, para hacer un breve análisis. Primero, evaluación del presente. Digo, los argentinos tienen hoy una evaluación del presente muy negativa. Más del 70% cree que el país está mal o muy mal. Estamos hablando de un porcentaje cuyo antecedente previo fue 2001, para dar una idea del nivel de mirada negativa respecto del presente. Pero hay algunas diferencias. Primero, este presente, ¿de quién es culpa que esto esté sucediendo de esta manera? Lo cierto es que hasta ahora al menos la culpa recae en el gobierno anterior sobre todo y en el anterior también, más que en el propio gobierno de Milei. Con lo cual, la atribución de responsabilidad respecto a esta situación no cae, al menos no todavía, de pleno en el gobierno de Milei. Bien. Y por otro lado, expectativas de futuro, el tercer elemento. Respecto a expectativas de futuro, a diferencia de lo que sucedía en la última etapa de Alberto Fernández, donde la expectativa de futuro era muy mala, todavía tenés una mayoría, o en este momento tenés una mayoría de argentinos que cree que en 12 o 24 meses la Argentina va a estar mejor. Este es un poquito el combo de imagen respecto de la realidad que repercute en la imagen de figuras políticas que hace que Milei, desde que asumió hasta hoy, bajó su imagen positiva. Bajó sustancialmente, digamos. Sin embargo, es por lejos la figura política que más mide en la Argentina al día de hoy. Digo, esta es la paradoja. No hay una figura de la oposición siquiera que se acerque a los niveles de imagen positiva que tiene Milei, aún después de la caída en estos primeros 3 meses. ¿Ha sido una caída que llamó la atención o es algo que por lo general sucede en otros trabajos que han llevado adelante, por ejemplo, ustedes? Por eso te hacía referencia a estos 3 elementos. Si uno mira únicamente la situación actual, un 70% de argentinos cree que la situación es mala, uno podría suponer que la imagen del presidente iba a ser bastante peor que lo que es. Sin embargo, por un lado, la responsabilidad se atribuye sobre todo al gobierno anterior y a la oposición, y por otro lado existe un nivel de expectativas de futuro en ciertos segmentos sociales todavía alto. Una cosa que creo que es interesante para ver lo que puede venir. Por un lado, Milei tiene alrededor de un 35% de los argentinos que haga lo que haga, no le va a gustar. Bien, que sería el antimileísmo en esta etapa. Bien, hay alrededor de un 30% que es pro-Milei, digamos, que acepta las medidas a pesar del sufrimiento. Bueno, en ese 35% restante, que no es antimileísta, pero tampoco está a favor del gobierno, ¿qué pase con esto? Va a depender un poquito de lo que pase en términos económicos y de expectativas en lo que viene, y se verá si el gobierno es capaz de consolidarse con un 50% de imagen positiva, que es lo que está rondando en esta etapa, o si tiene un deterioro en ese contexto. Para el gobierno es muy importante la imagen. ¿Por qué? Porque no tiene un partido fuerte de respaldo, porque tiene minorías parlamentarias. Entonces este gobierno depende más de la evaluación ciudadana de lo que dependía, por ejemplo, el gobierno anterior. Bien, es muy interesante ese dato que aportás. Ahora en esto de la estructura, de los nombres,
de cómo relacionarse. La situación con los gobernadores ha llamado mucho la atención porque quizás pretendíamos o creíamos que iba a existir otro tipo de diálogo, ¿no? Que quizás ha sido la lógica con la que se han llevado adelante conversaciones, planteos entre oposición y oficialismo en otras oportunidades. Sí. ¿Cómo lo lees a esto? Es otra etapa. Es un presidente que surge contra la política tradicional, digo, su figura se instala contra la política tradicional, accede al poder contra la política tradicional y como un outsider y con todos los elementos que esto conlleva, falta de experiencia y una serie de cuestiones. Digo esto para contar lo que pasa al principio. Milei asume, no se le puede reprochar falta de voluntad política, después puede decirse que el proyecto es bueno o malo y eso es cuestión de debate. Ahora, voluntad de transformación la tiene, para bien o para mal, y en ese contexto lo que intentó hacer primero fue 900 artículos entre el DNU y la ley de bases, estamos hablando de, podrían haber sido 900 leyes, lo presenta de esta manera e intenta negociar con los diputados nacionales en su momento. Cosa que yo decía que era un error porque después eso tenía que pasar a Senado y se iba a volver a negociar. Bueno, eso fue un error político casi te diré de principiante. A partir del discurso de apertura de asociaciones cambia esa estrategia y después de haber asfixiado económicamente a los gobiernos provinciales, a las arcas provinciales, decide sentarse a negociar con los gobernadores esa ley. Creo que en términos de estrategia política es bastante mejor, independientemente del final que tenga, que negociar con cada una de las cámaras. Ha cambiado el interlocutor, la primera etapa con los gobernadores, aún con los del propio signo político, ha sido de muchísimo tironeo, digamos, de asfixia de las arcas provinciales, y en este contexto ahora decide, en 3 movidas, sentarlos a conversar. Fue el viernes pasado esa primera conversación, tratar de reflotar parte de la ley bases, ir al pacto del 25 de mayo, que le ayuda a ganar un poco de tiempo, y dejar únicamente para la Cámara de Diputados lo que él llama las leyes anticasta, que son de todas las que él presenta, las que tienen un mayor nivel de apoyo ciudadano. Esas decide que directamente las discutan las cámaras. Con lo demás se sienta con los gobernadores. Bien, ahora este pacto de mayo puede ser positivo. ¿Qué pasa si sale mal? Claro. Si sucede lo que pasó con la ley base. Puede suceder. La estrategia de Milei es una estrategia de alta ambición y de altas posibilidades de fracaso. Digo, en todo su recorrido hasta ahora ha jugado siempre al límite en términos políticos. Esto le hizo ganar aire. Redefinió el juego, porque redefine el interlocutor, redefine las temáticas, esto que describía recién. Ahora, para llegar a mayo deberá generar un proceso de negociación que está por verse. Digo, ¿cuánto querrá el gobierno nacional imponer? ¿Cuánto estará dispuesto a negociar con los gobernadores? Digo, en este juego va a derivar la posibilidad de que al menos los gobernadores dialoguistas, hay un grupo de gobernadores que no va a apoyar absolutamente nada que presente el gobierno nacional, pero la clave son los dialoguistas. Digo, consenso absoluto no va a haber. Seguramente la nueva ley de coparticipación federal, al menos en la distribución secundaria, no se va a dar porque debieran firmarlo las 24 cámaras legislativas. Claro. Es prácticamente imposible porque uno gana y el otro pierde. Siempre va a haber uno que no quiera firmar. Eso no creo que vaya a suceder. Ahora, en el resto de cuestiones relacionadas al Pacto de Mayo, como él lo llama, creo que hay varios gobernadores provinciales que estarían dispuestos a ceder algunas cosas. Hay que ver la pericia política que tiene en elementos de negociación. Hasta ahora no ha demostrado tener demasiada. Veremos si la desarrolla en el futuro de tal manera de darle viabilidad política a eso que en el papel suena con un cambio estratégico al menos interesante. Bien. ¿Cómo ves, Maximiliano, lo que significa el discurso o la manera que tiene el presidente de comunicarse? Vemos mucho de redes sociales, vemos que él es muy frontal. ¿Es consecuente con lo que venía prometiendo, hablando? Digo, ponemos la palabra casta, por ejemplo, que es tan utilizada y en donde hay muchas miradas que siempre están pendientes. La comunicación es forma y es fondo, ¿no? Entonces hay toda una cuestión respecto de cuál es la ideología que lleva adelante Milei, el anarcocapitalismo, bien, todo está siendo paleolibertario, la escuela austríaca, todo esto en economía, ¿no? Esto es como el fondo. La forma no es muy distinta de las formas seguidas por otros
líderes políticos en esta última instancia. Nosotros podemos recordar a Trump, a Jair Bolsonaro, a Rodolfo Hernández en Colombia, a Rafael López Aliaga en Perú, a Kast en Chile. Hay muchas figuras que están unidas por un modo de comunicar la política medianamente similar, que es el modo del CIPAC. Hace unos días Milei estuvo exponiendo en el CIPAC. Hace bastante tiempo aquí mismo estuve hablando de qué será el espacio de Giorgia Meloni, Víctor Orbán, etc. Bueno, ya está absolutamente blanqueado, él es parte de esto. El ideólogo de la comunicación de estos espacios es Steve Bannon, que era el ideólogo de Trump y que tiene algunos modos que funcionan bastante bien para los algoritmos de redes actuales. Hay que decir lo siguiente. Líderes outsiders tienen problemas en los medios masivos de comunicación normalmente. Entonces buscan estrategias de redes. ¿Qué es lo que funciona en redes? Lo más extremo, digamos, lo más fuerte, aquello que se viraliza. Y en general no se viraliza lo suave, se viraliza lo extremo. Han utilizado y desarrollado un esquema de comunicación ligado a lo agonal en política, a la confrontación, que funciona muy bien en redes sociales, que le ha sido muy eficiente para llegar al poder. Gobernar es otra cosa y el problema que tiene esa estrategia es que al estar, como la política, siempre al límite, la posibilidad de errar es alta. Sucedió en estos últimos días, por ejemplo, con los aumentos, tanto en las cámaras de diputados y senadores como en el Ejecutivo, que termina trenzándose en una lucha en redes sociales con Cristina Fernández de Kirchner, en la cual entiendo que al menos en este caso no habría sido eficiente para el gobierno nacional, digamos, para Milei en este caso. ¿Por qué? Básicamente se expuso y comete un error en la previa, intencional o no intencional, y le ha terminado costando la cabeza al secretario de Trabajo. No estamos hablando de un cargo menor cuando no existe un ministro de Trabajo. ¿Estas cosas desgastan la imagen o no? Potencialmente sí, pero no tiene muchas otras herramientas Milei. Milei no cuenta con una estructura partidaria, no cuenta con bancadas potentes, no cuenta con una tecnocracia muy desarrollada y muy ducha en negociación política y en gestión pública. Lo que le queda es un poco eso. ¿Es riesgoso? Sí, es lo que tiene a mano. Muy bien. Y por último te pregunto por la relación del gobernador de la provincia, Marcelo Rego, con el presidente. Se lo ha notado muy moderado y muy dispuesto al diálogo, al menos a nuestro gobernador. Los gobiernos provinciales tienen una dependencia de los ingresos nacionales importantes. San Juan tiene una dependencia enorme de los ingresos a partir de transferencias provinciales desde siempre, con lo cual las herramientas con las que cuentan los gobernadores son acotadas. Digo, tenemos algunas experiencias de gobernadores peleados con el gobierno nacional que no terminaron bien. Da la sensación de que Rego está optando por la moderación para intentar mantener un vínculo sin el cual para la provincia es bien difícil avanzar. Entonces, en ese contexto, no solo Rego, sino que hay varios gobernadores de distintas provincias que están siendo muy cautos, teniendo presente, independientemente de lo que ellos puedan pensar del gobierno de Milei, cuál es la responsabilidad que les cabe en términos de conseguir recursos públicos sin los cuales una provincia no puede funcionar. Seguro. Maxi, te agradecemos por venir. Lo más interesante también de todo esto, y vamos a coincidir, es que hoy hablamos un tema y quizás sucede algo y la semana que viene todo cambia, ¿no? Pasa en nuestro país. Pero muchas gracias por venir a analizar en detalle cada uno de estos temas que hemos propuesto. Un placer acompañarlos. Hasta la próxima.